clase. Faltan 4 para terminar el trimestre. Yo quiero continuar la misma enseñanza del viernes pasado, la experiencia del alma. Le puede poner allí segunda parte. La experiencia del alma, segunda parte. En el día de hoy vamos a seguir enseñando acerca del alma, y el enfoque de hoy voy a utilizar como un ejemplo base el reposo. El reposo. ¿Cuántos se acuerdan del cuarto mandamiento, verdad? Que el Señor dijo, guarden el día de reposo, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar eso como una base para explicar muchos puntos acerca de nuestro ser. Creo que le había comentado anteriormente donde esta clase no tiene una secuencia, como un orden secuencial, sino que se ve como un poco dividida en cada enseñanza, porque lo único que estamos haciendo es viendo en todo el sentido, o en el que más podamos abarcar, los efectos del alma, ¿verdad? Dónde se siente, dónde no se siente, cómo funciona, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces estamos viendo solamente puntos así un poco separados. Si usted nota que no lleva una secuencia es por esa razón. Si ustedes toman esta clase en serio, yo sé que lo están haciendo, pero a lo que me refiero es guardando sus notas, repasándola y todo eso. Cuando lean la Biblia van a tener un mejor concepto de cuando se habla de lo espiritual, de lo carnal, de los sentimientos del alma y todo eso. Entonces, por eso es que estamos dando clases así que parecen como individuales. Permítame poner aquí el cronómetro, si no, amanecemos aquí hoy. Bueno, acuérdense que vamos a utilizar el reposo nada más, ¿verdad? Como una base de ejemplo. Y todos sabemos que el Señor habló del reposo. Perdón, en el mandamiento 4 dice que le dijo a su pueblo que debían de guardar el sábado como un día de reposo. En el libro de Génesis dice que el Señor reposó, ¿qué día? El séptimo día, ¿verdad? Bueno, algo que debemos de considerar es que tenemos ahora 2 tipos de reposo en nuestro ser. Tenemos el reposo físico y tenemos el reposo del alma. Usted puede descansar, ¿verdad? Cuando hablamos de cansancio físico, es aquel que proviene de actividades físicas, de mucho trabajo, ¿verdad? O ejercicio intenso. Esto es solamente nuestro cuerpo de carne, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dolores en las caderas, en los pies, ¿verdad? Cansancio, eso es de manera externa. Pero el cansancio del alma proviene de la ansiedad, del afán y falta de paz. Por ejemplo, Dios le dio el día de reposo en la ley de Moisés al pueblo de Israel. Quiero que me acompañen a Éxodo 20. Y vamos a leer esta porción para ver un poquito por qué el Señor dio ese día. ¿Cuántos se acuerdan de un texto donde Jesús le dijo a los judíos que confrontaban al Señor en el día de reposo? El Señor le dijo, el sábado, ¿verdad? El hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. O sea, el día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día. Entonces, vamos a usar un ejemplo para que vean a dónde nos puede llevar la necedad del pecado. Los fariseos confrontaban a Jesús porque, por ejemplo, le sanó la mano seca a un hombre, ¿verdad? Lo sanó, lo bendijo. Ahora, esa mano que tenía ese hombre seca, ¿usted cree que ese hombre tenía reposo por causa de esa mano? No, ¿verdad? Entonces Jesús lo sana en el día de reposo y ellos se enojaron y le dicen, pero ¿cómo es posible que ustedes en el día de reposo vituperan el templo, ¿verdad? Y el espíritu, y porque yo hice un bien me quieren matar? Entonces fíjense a dónde lleva el legalismo, ¿verdad? Porque el día de reposo era para todos. Y en sí, Dios no se refirió en los 10 mandamientos a que hicieran ese día y lo adoraran. Como hoy hay iglesias, incluso sectas, que dicen que si usted no guarda el sábado, se va al infierno. Entonces, cuando yo estaba preparando el mensaje, leí algún texto, no sé si han visto en el Antiguo Testamento, donde Moisés, cuando le dio los estatutos al pueblo, le decían, y esto tienen que guardarlo
perpetuamente. Cada vez que usted ve esa palabra, cuando Moisés estaba dándole la ley a ellos, perpetuamente siempre estaba aludiendo a Cristo. Porque el único, por ejemplo, cuando dice la ofrenda del Cordero, y esto lo guardarán de manera perpetua. ¿Por qué perpetua? Porque aunque se acabe este mundo, cuando vayamos al cielo, allá vamos a ver al Cordero de Gloria, ¿verdad? Y cada vez que usted ve esa palabra, cuando Moisés estaba dándole la ley al pueblo, dice, se acordarán de esto de manera perpetua. Entonces, el día de reposo, ¿en el cielo habrá sábado, sí o no? No, no habrá día de semanas allá. Será la eternidad. Entonces, el reposo ahora será ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice el verso 8. Éxodo 28, ¿están ahí? Ok, dice, acuérdate del día, ¿qué dice? De reposo. Pero fíjense que dice, para santificarlo. Para santificarlo. Ahora bien, la palabra santificar también se puede usar como purificar, ¿verdad? De ese día ellos tenían que hacerlo un día puro, ¿verdad? Un día que no se vituperara, ¿verdad? Que no lo cogieran para hacer lo que le diera la gana. Pero cuando Jesús vino a la tierra, todavía los judíos hoy, ¿cuántos trabajan con judíos aquí? Bueno, hermano Tony, ellos el viernes antes o no sé cuándo comienzan a cortar el papel sanitario en pedacitos, porque el romper el papel para ellos eso es trabajo. No se pueden, tienen zapatos sin cordones, por si se les amarran los cordones, ellos creen que amarrarse los cordones es trabajo. No pueden tocar la luz, ¿verdad? Muchas cosas. Ahora, el día que está supuesto a ser descanso, reposo, a confiar en ese día en Dios por la ley, ellos le agregaron miles de cosas, ¿verdad? Dice el verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, y fíjense lo que dice, para Jehová tu Dios. No está diciendo ahí para el día, está diciendo para Jehová. Ahora, la idea del texto es que ellos descansaran en Dios, ¿verdad? Porque hoy hay personas que trabajan los 7 días a la semana y dicen, tengo que trabajar los 7 porque si no, no puedo pagar esto o aquello. El afán de vida, ¿verdad? Y no hay reposo, no hay descanso. Fíjense lo que dice más adelante, para Jehová tu Dios, dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Saben por qué aparece ese sobreénfasis en ese día? Porque ahora, cuando el Antiguo Testamento pasara a, como dice Hebreos 8:13, dice lo que se tiene por viejo está pronto a desaparecer. Porque esto era un mensaje aludiendo a Cristo ahora. Que ahora no había que esperar el sábado para descansar, sino que usted y yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, problema o sin problema, tenemos reposo ¿en quién? En Cristo. Ahora, la idea de la clase de hoy es ver dónde se experimenta este reposo. Porque cuando no tenemos este reposo, acudimos a muchas cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, aquí vemos que en el día de reposo, por lo menos 2 cosas que tenía como concepto el día. Número 1, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque dejar de trabajar, acuérdense que el trabajo viene a ser casi un Dios para el ser humano. Porque el día que no hacen dinero, entonces allí piensa que si no trabaja no va a poder pagar sus necesidades, ¿verdad? Bueno, lo otro era descanso, simple descanso, así de simple, para que descansaran. ¿Por qué? Bueno, si esto no aparece en los 10 mandamientos, el hombre trabajaría como una ley todos los días. Entonces Dios lo puso para que el hombre tuviera descanso, pero a la vez el hombre se iba a dar cuenta que ni aún el sábado iba a tener reposo. Cuando Cristo viene, entonces por medio del Espíritu Santo es donde trae esa paz indescriptible que viene de parte de Dios. Bueno, hay una pregunta que quiero hacer. Creo que todos recuerdan, si no me equivoco, que hemos hablado de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos 6 morales y 4 espirituales. ¿Sí se acuerdan? Yo me hice una pregunta, ¿por qué
El día de reposo aparece del lado espiritual y no del moral, porque era simplemente guardar un día, claro, bajo unas pautas que Dios dio. ¿Por qué aparece del lado espiritual? La razón que yo pude ver hasta donde me alcanzó, cuando nosotros rompemos las leyes espirituales, se le llama idolatría, porque las primeras 4 hablan de nuestro Dios, habla de amarás a Dios sobre todo, no tendrás dioses ajenos, luego sigue, no usarás su nombre en vano, y el sábado, el día de reposo, ¿verdad? Entonces, esos 4 hablan de adoración a Dios, esos 4. El sábado ahora lo vemos como reposar en Él, confiar en Él, depender de Él. Cuando usted y yo trabajamos, ¿verdad? Y trabajamos los días que nos dan y no nos alcanzó el dinero, ¿qué hacemos? ¿Buscamos un día más de trabajo o confiamos en Él? No todos hacemos esto, ¿verdad? Buscamos un día más de trabajo y no confiamos. Entonces, fíjense cómo allí se convierte en idolatría. No sé si lo pueden entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dependemos de aquello que nos da paz, lo hacemos un Dios. La paz en el cristiano debe de venir únicamente por Dios, de parte de Dios. Bueno, aparece en los 4 espirituales porque cuando nosotros no descansamos en Dios, es difícil usted decir, no voy a trabajar en el día que más me van a pagar por ir a la iglesia, por ejemplo. Y sabemos que eso no es pecado, no me refiero a eso, pero cuando ponemos a Dios a un lado, porque tengo que buscar el día a día, ¿verdad? Bueno, veamos aquí por qué Dios pone esto en lo espiritual. Número 1, la falta de reposo produce afán. La falta de reposo, ¿qué produce? Esa agitación del alma, ¿verdad? El afán hace que dediquemos todo nuestro tiempo a buscar aquello, ¿verdad?, que tiene algún sentido de paz. Porque queremos calmar nuestra paz, queremos calmar el afán y haríamos lo que sea. Incluso por ahí venden pastillas para el estrés, pero son calmantes, son drogas que solamente calman el sentir, pero no quita el afán. Y por tercero, es idolatría buscar nuestra paz en algo que no sea Dios. Bueno, pregunta, ¿por qué el reposo es tan necesario e importante? Vamos a pensar en la palabra reposo. Ahora, hay una imagen la primera imagen que el hermano va a compartir, que casi me iba a ir. Dele ahí ahí ahora sí. ¿Otro más? Ahora sí, ok. Bueno, la falta de reposo del alma procede, en otras palabras, viene de condenación, desnudez y vergüenza. Condenación, desnudez y vergüenza. Ahora, si vamos al libro de Génesis 3:10, si ustedes quieren buscarlo por un momento para que vean allí. Génesis 3:10. Van a ver que la reacción de Adán al pecar, o luego que pecó, escuchó la voz de Dios. Vemos que esto fue lo que él sintió en su alma, estos 3. Condenación al escuchar la voz de Dios, miedo por su desnudez y vergüenza por la desconexión, que era el sentido de inseguridad. Bueno, vemos que en la primera, no sé quién lo puede leer, yo no lo tengo aquí. Génesis 3:10. Alguien que no esté ronco. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí, ¿verdad? Ok. Ahora fíjense cómo cuando Adán pecó, cómo estos 3 de manera instantánea se produjo en su alma. Fue un sentimiento de condenación. Por ejemplo, la misma voz que era una voz de confianza, es como cuando el niño está en la casa jugando y el niño sabe, aunque no está mirando a su papá, de que su papá está en el área, ¿verdad? Está allí, eso le da el sentido de seguridad. Pero cuando el niño se da cuenta que el papá se fue, no sé si han visto un niño cuando no encuentra a su papá, ¿verdad? Bien desesperado. Pero cuando a la vez el niño está haciendo algo mal, la misma voz que le da seguridad, la recibe como culpa. Necesito ayuda con el bebé, por favor.
Si te puedes sentar allí a lo mejor porque así él se pone a jugar un poquito. Gracias, hermana mía. Ahí es donde vemos esta reacción de esos tres en nuestra alma. Ahora, ¿sí notan que esto no se siente en la carne? ¿Sí lo entienden? Nada de esto se siente en la carne, sino en nuestro ser interno. Entonces, fíjense cómo esta reacción interna produce algo externo. Ahora, ¿qué hizo Adán? Corrió, se escondió y pecó. Eso fue un acto interno, produjo un efecto externo. Cuando él se escondió y luego le mintió al Señor porque no le dijo que pecó, le dijo no, porque estaba desnudo, corrí. Pero en sí era la condenación de culpa cuando oyó a Dios. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Exactamente. Aquí vamos a ver por qué es tan importante el reposo. Pero vamos a ver aquí la traducción de la palabra reposo, que es paz, que se utiliza para el día de reposo. Bueno, la paz, que los hebreos, ese es su saludo nacional, es el shalom. Pero la palabra shalom, yo solamente traje 4 palabras, pero significan muchas cosas. Estas 4 fueron las más expresivas que yo pude encontrar en la lista. Y la primera es integridad. Integridad es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa como perfectos, completos, ¿verdad? Cuando no nos falta nada. Cuando usted le falta algo, usted no se siente bien, no tiene paz. Vamos a pensar en la familia. Cuando la familia está desintegrada, no hay paz. Cuando el niño está por allá, el esposo por allá y la esposa por acá, no hay paz. Integridad significa estar completos, perfectos, ¿verdad? Se utiliza la palabra contentos, ¿verdad? Luego tenemos la palabra bienestar. Esa palabra bienestar es muy importante porque cada vez que la Biblia habla de prosperidad, se refiere al bienestar del alma y no del cuerpo. Esto ayuda a derribar el concepto de prosperidad de dinero y milagros que hoy se predica. Por ejemplo, cuando el Señor sanó al paralítico, le dio prosperidad espiritual. O sea, cuando recibió ese perdón, el paralítico fue sanado de miles de cosas internas o interior, mientras que lo único era de manera externa que no se podía mover, pero internamente había recibido el shalom del Señor. Luego tenemos la palabra salud, y aquí salud se está refiriendo también al alma. Usted puede estar físicamente bien y enfermo del alma. ¿Sí lo entienden? Bueno, luego está la palabra prosperidad. En el griego significa lo mismo. La palabra griega para paz es eirene, pero procede del contexto de shalom. La paz, shalom, dice, solo se experimenta, ¿dónde dice? En el alma. Usted no puede experimentar paz en la carne o en el cuerpo. Mucho menos nada externo puede darnos la paz que el alma pide. Por eso es que Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pide mal? Porque no pide el shalom de Dios, el cual da paz interna. Bueno, aquí vemos que el shalom, cuando oímos la palabra paz, ¿qué es lo primero que llega a su mente? Cuando hablamos de esa paz, de esa palabra terrenalmente pensando, ¿qué es lo primero que le llega a su mente? ¿Quién me dice? La palabra paz. Tranquilidad, exactamente. ¿Cómo? Seguridad, o sea, paz normalmente la relacionamos con estar tranquilos, ¿verdad? Sin problemas, sin nada que nos moleste. Bueno, vamos a ver Génesis 3, verso 17. Porque desafortunadamente el pecado produjo que Dios permitiera que el trabajo cause dolor en nosotros. Génesis 3, 17. Aquí vamos a ver lo que el pecado produjo en el trabajo que no estaba diseñado para causar dolor. Dice, incluso la palabra al escucharla hasta duele. Tengo que trabajar, ¿verdad? Bueno, verso 17 de Génesis 3 dice, al hombre dijo, aquí vemos la maldición de Dios hacia el hombre,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, aquí vemos que el deterioro del mundo proviene por la maldición del pecado, ¿verdad? Muchas personas a veces tienden a conectar algún deterioro natural con el juicio de Dios, y no siempre tiene que ver con eso. Debemos entender que la tierra está gimiendo, ¿verdad?, por el pecado. Pero fíjense lo que dice. Aquí vemos que, ¿dónde estoy? Sí, dice, por tu causa, con dolor comerás, dice el texto. ¿Lo ven ahí? Con dolor comerás. Dice, de ella todos los días de tu vida. Entonces, aparece en el verso 18, perdón, la palabra espinos y cardos, y las dos significa como las espinas de los árboles. Es una idea metafórica de que así como duele cuando algo te puya, así va a ser el trabajo, o sea, iba a ser un dolor, un aguijón. Dice, te producirá, dice, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos en este verso que el trabajo ahora produce dolor en nosotros, angustia, pero aquí no solamente produce el dolor físico, sino del alma. Tengo aquí una lista de los dolores del alma y los dolores del cuerpo físico. Por ejemplo, si usted me dice, dígame algo de su cuerpo físico que le puede doler. ¿Qué me dice? Su espalda, ¿qué más? La cabeza, ¿qué más? El estómago, o sea, las partes del cuerpo, ¿verdad? Los huesos, músculos, la cabeza, los ojos, la piel. Pero fíjense los dolores del alma. Los dolores del alma, el cual solamente Dios puede sanar, puede ser angustia, depresión, desesperación, afán, ansiedad, duda, tristeza, rechazo, pérdidas, incertidumbre, crítica, burla, impaciencia, miedo, inseguridad, culpa, condenación, desprecio, insulto, odio, vergüenza, confianza, soledad, aflicción, tribulación, amargura, desánimo, fatiga, depresión, desaliento, desnudez. Ahora, yo le cité algunos. ¿Cómo? Larguísima, yo lo corté. Ahora, fíjense cómo el cuerpo físico solamente nos puede doler una parte del cuerpo, pero en el alma es algo mucho más. La lista sigue y sigue. O sea, yo solamente ahí cité algunas. Ahora, ¿qué nos pasa como humanos? Naturalmente, cuando tenemos un dolor interno, queremos hacer algo externo para calmar el dolor. Lamentablemente no se puede. ¿Están de acuerdo? Bueno, Dios le pidió al pueblo hebreo un día de descanso, que tomaran un día para descansar. Y ni aún pudieron hacer eso porque lamentablemente comenzaron a agregarle cosas al día. Y cuando Jesús vino para darle la definición de lo que es el reposo, condenaron al Señor, al Dios del reposo. Bueno, la imagen que sigue nos va a dar una idea de lo que es la paz. Me estoy viendo yo ahora. Bueno, ahí vemos, mientras el hermano lo pone, vamos a ver las definiciones de paz. ¿Cuándo se acuerdan del texto, bienaventurados los pacificadores? No, creo que es... ¿Esta es la que sigue? Ah, bueno. Lo que pasa es que no creo que describí la palabra prosperidad como euforia. Bueno, es así. Creo que brinqué una imagen. Bueno, si ustedes notan, aquí hay tres formas de ver la paz, o tres tipos de paz. Vamos a ponerlo así. Bueno, la primera paz es la paz con Dios. Es la de Romanos 5:1, ¿verdad? Esta paz es la que nos permite, ¿qué dice? Acercarnos a Dios. O sea, el hombre, antes que Cristo fuera a la cruz, tenía una separación de Dios, ¿verdad? Se necesitaba un pago, un perdón, para que el hombre pudiese volver a acercarse a Dios. Luego la segunda paz es la paz en Dios, y esta es la que nos permite confiar en Él. Luego viene la paz que proviene de Dios,
Y esta paz es la que proviene de Dios como fruto. Sí saben que en Gálatas 5 uno de los frutos del Espíritu es la paz. Ahora, fíjense aquí este orden. Cristo nos puso en paz con Dios. Nosotros debemos tener paz en Dios. Estas dos producen la tercera. No sé si lo pueden ver así. O sea, la paz interna del alma, si ustedes ven la primera, es posicional. Cristo nos puso delante de Dios en paz. La segunda es una paz que se ejerce con la mente. Nosotros debemos de mentalmente, vamos a decir así, confiar en Dios, en su palabra, en su promesa, en lo que Él hace en nosotros, en su espíritu, etc. Esta es por medio al conocimiento de Dios, de quién Él es. Pero la tercera es la que el Espíritu produce a través de nosotros, como un fruto. Entonces, esta se experimenta ya para obras. ¿A qué me refiero? Que cuando vamos a hacer algo, una obra de parte de Dios, la paz es como un árbitro para saber si Dios está obrando o no. Dice la palabra en Santiago 3, creo que el verso 19, por ahí dice que el fruto de paz se siembra, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces ahí nos damos cuenta que la paz es algo que nosotros como cristianos debemos de reconocer. Ahora, yo sé que esto es difícil para muchos o para algunos, porque nosotros tendemos a decir, tengo paz porque estoy tranquilo, o porque no me está pasando nada, o porque me siento un momento así como eufórico, ¿verdad? O contento, o me acaban de pagar, no sé. Pero lamentablemente nosotros tendemos a discernir paz por el cuerpo, como nos sentimos aquí, y no internamente. Entonces la paz es necesaria porque nos sirve como si fuera un discernidor. ¿A qué me refiero? Que cuando usted dice si Dios me está hablando sí o no, es la paz la que nos ayuda a saber si fue Dios o no. Pero es la paz espiritual, no la paz del cuerpo externo. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, Primera de Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Mayor es Dios. Entonces, cuando el corazón reprende es cuando perdemos la paz en algo, personalmente, porque hicimos algo mal. Y eso se ejerce a través de la conciencia. O sea, cuando su conciencia está sucia, usted no tiene paz. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que esa paz no tiene nada que ver con estar tranquilos o no, porque el Señor nos puede dar paz en medio de un problema. Por ejemplo, vamos a pensar en la imagen cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Ahora, ¿qué produce la confianza en Dios? ¿Quién me ayuda? Confianza es fe, pero ¿qué produce esa fe en Dios? Cuando confiamos en Él y vamos a atravesar algo, ¿qué produce? Exactamente, exacto. Ahora le voy a hacer esta pregunta, piensen bien en esta. ¿Puede un conocimiento cambiar nuestro ánimo? O sea, el saber algo, ¿puede cambiar nuestro estado de ánimo? Claro, ¿verdad? Usted puede estar tranquilo y si le dan una mala noticia, solamente por la información, su ánimo cambia. Entonces, esta paz en Dios, es la del medio, es la que nos ayuda a nosotros autocalmarnos por la promesa de lo que va a pasar. Ahora, ¿se acuerdan cuando Él dijo, pasemos al otro lado? ¿Dónde estaba Jesús? Dormido. ¿Se acuerdan? Estaba en la popa, dormido. Ahora, ¿qué tenía Jesús allí? Paz. ¿Y ellos? Afán. Ahora, ¿ven la diferencia? Ahora, Jesús, el problema externo hizo que ellos se olvidaran de la promesa de pasemos al otro lado. Ahora, fíjense como algo, al olvidarnos de la promesa, ¿qué pasa? Nos enfocamos en el problema. Entonces, ¿por qué usted cree que David le ganó a Goliat? Fue por saber, ¿qué me ayuda? ¿Saber qué? Lo grande que es Dios, lo poderoso, o quién es Dios. El hecho de él saber quién es Dios le dio el valor de pelear con Goliat, porque Goliat lo pisaba de un solo lo pisaba. Entonces él le dijo, yo no vengo en el nombre, yo no vengo con jabalina y espada, yo vengo en el nombre del Señor. Entonces fíjense cómo el saber o el conocer la palabra, si no se nos olvida, por eso es que meditando en ella nos ayuda a poder avanzar. Por ejemplo, cuando Dios nos llama a cualquier decisión, si estamos seguros que fue Dios, debemos de confiar aunque pase lo que pase. Cuando ellos pasaban vamos a decir en el barco,
o en la barca, comenzó todo eso a revoltearse, ¿verdad? Pero ellos, al poner su mirada en lo que estaba pasando, se turbaron, se les fue la paz. Ahora, fíjense cómo Dios, quiero que noten bien esto, cómo Dios nos pide paz en medio del problema. ¿Cómo es posible? Es paradójico, es contradictorio esto. ¿Sí me entienden? Entonces es como una madre que sabe que va a pasar un dolor al dar a luz, pero ella está tranquila, pero con dolores. Dice, no, yo sé que este dolor es normal, es parte del proceso de dar a luz. Entonces, fíjense cómo nuestra alma debe estar conectada a lo espiritual y no a lo externo. ¿Saben por qué ellos, oigan bien, perdieron la paz? Porque se ocuparon del cuerpo externo y no de lo espiritual en Dios. Se preocuparon por no perder su vida por causa del evangelio. Y por eso Jesús dice, el que no niega su vida no puede seguirme. ¿Por qué? Porque a la hora de decidir va a estar cuidando el cuerpo externo antes que lo espiritual. No sé si me di a entender. Bueno, Juan 14, 27. Fíjense lo que dice. Mientras usted busca allí, tengo una pregunta. ¿En el mundo hay paz, sí o no? ¿Sí o no? Dice Jesús que sí. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, aquí lo que debemos de hacer es identificar que hay un tipo de paz en el mundo, no la paz de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no dijo que en el mundo no hay paz? Porque la palabra apaciguar viene de la familia de la palabra paz. Y usted puede recibir una paz que le beneficia lo carnal, pero no lo espiritual. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de paz, como decía el hermano Giovanni, de tranquilidad. No estoy en paz aquí. Los abuelos cuando ven los nietos brincando dicen, necesito mi paz ahora mismo, ¿verdad? Solamente quiero paz. Pero paz y tranquilidad no significa eso. Incluso Tesalonicenses dice que en el tiempo del anticristo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces aquí Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero notaron que la primera palabra es exclusiva, la paz. No una paz, sino la paz. Jesús está hablando aquí de la verdadera paz que calma el alma, la sed interna del alma. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo Jesús le iba a dar su paz? ¿Quién me ayuda? Esa paz que él está hablando, ¿a qué se refería en sí? ¿Que le iba a dar un buen sentimiento de paz? ¿Qué fue lo que le dejó? El Espíritu Santo, exactamente. Entonces ahora el Espíritu en nosotros produce el fruto de paz. Ahora, la paz es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si no tenemos paz para con Dios, en Dios y de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Porque ¿cómo discernimos? Por ejemplo, ¿saben por qué se cauteriza la conciencia del corazón? Porque cuando la conciencia te culpa acerca de algo que Dios está confrontando, nosotros la ignoramos. ¿Y qué sucede? Que se encallece el corazón al punto que no sentimos. Y cuando no se siente nada, tiene como un tipo de sentimiento de paz. Porque si usted no le duele el corazón, no se va a turbar por nada, porque ya se encalleció el corazón. Bueno, la paz del mundo, en su definición, ¿verdad?, es el estado de tranquilidad, sin molestia y sin dolor. La pregunta es, ¿cómo se obtiene la paz del mundo? Esta se adquiere por medio de cosas materiales y gloria de hombre. Simplemente. Según el mundo, esta paz proviene por medio de la carne y no del Espíritu de Dios. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Fíjense aquí, este texto. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, esta palabra amar, siempre acuérdense de esto. Cuando lean Primera de Juan, todas las palabras que donde diga amor o amar, se está refiriendo al amor ágape. Y el amor ágape como concepto es entregar toda nuestra vida por eso
o por alguna persona. Es el amor que Dios pide para Él, el amor ágape, ¿verdad? Es el amor que lo dejamos todo por seguirlo a Él. No hay nada en medio que nos detiene de seguir la voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos amor, siempre véanlo como el amor que entrega todo, ¿verdad? Fíjense cómo inicia el 15. Dice, están conmigo en primera de Juan 2, ¿verdad? Dice, no améis al mundo. Ahora, ¿qué entendemos por eso? El mundo aquí es el sistema, ¿verdad? Incluyendo también la raza caída que somos los seres humanos. El sistema, cómo la gente piensa, el concepto, la filosofía, todo lo que es el sistema mundial. Como siempre he dicho, no tiene nada que ver con la creación, sino con el sistema en el mundo, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué razón? Porque hemos estudiado, no sé si, bueno, la pongo en un momento para no confundir. Hemos estudiado los túneles de donde recibimos, ¿verdad?, hacia el alma. El mundo por la carne y las cosas de Dios por el Espíritu. Entonces, este amor se está refiriendo a que toda nuestra atención está puesta en las cosas del mundo. El amor sacrificial que lo da todo por el mundo. Entonces, si yo estoy inclinado a esto, no estoy conectado a Dios. Por lo tanto, no puedo tener los dos amores. Esto es imposible según la palabra. Fíjense el 16 lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo. Ahora, aquí se refiere a todo lo que hay en el mundo, en lo material, todo. ¿Sí se refiere a eso? ¿Sí o no? ¿A todo? Sí, a todo. Porque está hablando del amor a eso. Ahora, Pablo dice en Romanos 14 que nada es malo en sí. Si usted ve ahí afuera un Ferrari rojo de $500,000 y ese carro no es pecado, el pecado está en su corazón. Entonces, el amor a eso que nos conlleva a dar la vida por eso es lo que el Señor está confrontando. Por eso dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Y aquí provenir, está hablando por el medio donde circula las cosas del mundo por la carne o por el Espíritu de parte del Padre. 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí vemos, quiero que el hermano ponga la imagen que sigue, y vamos a ver aquí el ejemplo de lo que produce la falta de paz, y es miedo, fue lo que le pasó a Adán. Adán perdió esa paz. Ahora, quiero que noten esto, es increíble. En el momento que Adán se separó de Dios, sucedió algo de manera interna. O sea, adentro su alma se desnudó. ¿Por qué? Porque la protección de Dios en nuestra vida es lo que produce ese sentido de seguridad, de paz, de sentido de vida, de gozo, etc. Es cuando usted se siente que usted se puede morir ahora mismo y no tiene miedo. Así se sentía Adán. Pero cuando Adán pecó, en el momento que él oyó la voz de Dios, ¿se acuerdan que hemos estudiado que dice y Jehová Dios, y Jehová Dios, y Jehová Dios? Y luego cuando Adán le contesta, fue como un sentido como que Adán ensució el túnel, o vamos a decirlo así. En Adán, allí entró el pecado. ¿Se acuerda Romanos 5? Por un hombre entró la muerte, el pecado. Entonces, cuando él le habló a Dios, él cortó la comunicación. Y por eso cuando Dios le habló, dice la palabra, y Dios le dijo, ya no Jehová. O sea, ya no le hablaba como el yo soy, que significa el Dios que se relaciona con nosotros. Entonces, fíjense cómo el pecado, dice Isaías lo hace bien. Creo que Isaías 59:2 dice que el hombre ha hecho división contra Dios, no Dios contra el hombre. Y eso nos ayuda a entender que no fue Dios quien cortó la comunicación, sino el hombre. Entonces, allí vemos que cuando Adán le habló a Dios, que Dios le contestó, Dios le habló con palabras de juicio. ¿Por qué? Porque ya había culpa en su corazón. La santidad de Dios confrontó la impureza de Adán y eso chocó y eso le produjo miedo a él. Entonces fíjense que la desnudez que él dijo, corrí porque estaba, dice, desnudo. Él no estaba desnudo, sí, pero no era por la externa, porque ya estaba desnudo hace tiempo, era por la interna. Perdió su cobertura interna de Dios. Entonces por eso es que la palabra miedo, fíjense lo que significa en su definición, es el sentimiento de odio y rechazo.
¿por qué? Quiero que piensen en esto. ¿Por qué el miedo produce odio? Piensen en eso. Ahora, odio, aborrecer y homicidio en la Biblia es casi la misma categoría. Odiar, incluso, creo que en inglés, Gamaliel, tú que lees inglés, se dice hate, aborrecer en la Biblia, ¿verdad? Hate, creo que algunos entienden la palabra hate, es odio. Entonces se está hablando de amar menos. Entonces ahí vemos como el miedo produce odio. ¿Por qué? Porque nos convertimos en nuestros propios protectores y todo el que se acerca es como una amenaza. Tú piensas que te viene a quitar lo tuyo. Entonces ahí viene el pleito. Mientras que el amor te acerca al prójimo y no hay miedo. Aunque te quite la vida, lo amas porque tienes tu seguridad en Dios. Entonces fíjense aquí lo que dice. El miedo es un sentimiento de odio y de rechazo. Eso fue lo que Adán hizo, corrió. Pero se siente en el alma. El miedo no se siente en el cuerpo. Es interno. Perdón. El miedo produce que confiemos únicamente en nosotros. Ahora fíjense aquí lo que dice. El miedo produce huir, odiar y desconfiar. Eso produce cuando tenemos miedo. Ahora, ¿qué es lo contrario a miedo? Ya hemos dicho que es el amor, pero el amor allí viene el fruto de la paz, el reposo en Dios. O sea, no tengo miedo. Cuando, ¿cómo dice? ¿Quién se sabe el Salmo 23? ¿Quién me ayuda? Jehová es y nada, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y el temor, está hablando del miedo allí, ¿verdad? Tendré paz porque yo sé que Él está conmigo. En ese texto se dan cuenta que no tiene, Él dice, yo confío en Dios porque no me va a dejar atravesar el valle, sino que en el valle tendré paz. Ahora notan que Dios no nos saca del problema, sino que nos permite atravesar el problema en paz. Esa es la idea. El miedo produce huir de los demás, odiar a los demás, desconfiar de los demás. Las personas que batallan con relacionarse o que son poco tolerantes tienen que ver con el miedo. Eso tiene que ver con algo aquí dentro que desconfía y prefieren estar solos. Es algo natural. Nos pasa a muchos en muchas áreas. Pero fíjense cómo esto, algo interno del alma que no ha sido sanado por Dios, nos conlleva a actuar de manera externa. Y preferimos estar solos. Yo hablaba con un muchacho, se paró a esperar el autobús y se presentó él solo, entró, vio la iglesia y dijo, oh, yo soy cristiano, ¿verdad? Y me comenzó a decir una lista de cosas que él es, ¿verdad? Y luego me dice, no, pero yo no tengo amigos, yo no me gusta relacionarme con nadie. Ahora, eso es una evidencia clara de que no estamos mostrando el amor de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de amigos que tenemos que salir a buscar a nadie, pero cuando tenemos problemas con eso, nos damos cuenta de que no hay temor, tenemos temor, miedo. Ahora, no lo tomen, si usted batalla con lo que estoy diciendo, no lo tomen como algo para cerrarse más, sino para ponerlo como una prioridad de sanar. Porque el amor dice que echa fuera todo temor, el perfecto amor. ¿Están conmigo? Fíjense lo que dice aquí Juan 14:1, si me quieren acompañar. Yo quiero decir esto porque a veces yo sé que cuando se está predicando el mensaje de Dios, somos expuestos todos, ¿verdad? Pero una de las cosas que el enemigo hace es que te habla a ti de manera individual como que tú eres el único así. Y Juan sabiamente dijo, acuérdense que nuestros hermanos por todo el mundo están pasando por esto, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? Padecen también, o sea, tienen las mismas batallas. O sea, a veces el enemigo nos encierra en un paréntesis y te dice, oh, tú eres así. Claro, no debemos de agruparnos para culparnos, pero lo que me refiero es, todos batallamos con algo, y esto es para sanidad. Bueno, el miedo del alma es producido por la falta de paz, la falta de seguridad y la incertidumbre de la muerte. Por eso muchos le tienen miedo a la muerte, porque ¿quién se quiere morir si no sabe dónde va? Pero Pablo dice que el morir es ¿qué? Ganancia, pero Pablo tenía un conocimiento de que al morir iba a estar con el Señor. O sea, Pablo llegó, su fe lo llevó a un punto que él veía la muerte como un viaje. Imagínense, hermanos, dormir se toma más tiempo. O sea, si usted se acuesta a las 12 de la noche y se tiene que levantar para ir al trabajo, ¿cuántas horas duerme? De 12 a 8 son 10 horas. ¿10? Bueno, sí. ¿Son 10 o no? No, 8. Estoy mal calculando. Esas 8 horas que usted duerme, es cierto sí o no que no se sienten, ¿verdad? Bueno, la muerte del cristiano va a ser más rápido. Cuando usted muera, que usted se le fue el espíritu, usted aparecerá en la presencia del Señor.
así, instantáneamente. Pero el problema aquí es confiar en eso. Porque nosotros decimos, el morir es ganancia, hermano, ¿ser cristiano? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí no es lo mismo. Entonces, es algo que debemos de tener como fe. Bueno, Juan 14:1. Vamos a esperar que pase la... Ok, dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, aquí el Señor se está casi yendo al cielo, ¿verdad? Aquí se está despidiendo. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estaba turbado su corazón? Porque ellos, se le iba a ir el Señor, el cual le multiplicaba los panes, el que lo cuidaba. Dice, se va a ir el que nos da de todo. Pero ellos estaban turbados porque todavía no encajaban con el plan espiritual. Todavía ven a Jesús como el que nos bendice aquí ahora. Y muchas veces podemos estar en esa posición de enfocarnos en la bendición de aquí. Señor, si tú me das esto, estoy bien. Y el Señor te dice, mira para arriba, olvídate de esto, mira para arriba. Y ellos no podían mirar arriba, sino que estaban asustados. Dicen, se nos va el Señor. Aquí la palabra turbar es la palabra de un dolor intenso por causa de incertidumbre o desesperanza. Ahora, fíjense todo lo que el Señor hizo y los discípulos estaban turbados. Ahora, ¿por qué estaban turbados aparte de su pensamiento terrenal? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué todavía estaban así, no tenían esa paz? Bueno, exactamente, muy bien, no tenían el Espíritu Santo, el cual produce esa paz, la certidumbre de fe. Por eso nos damos cuenta de que un no creyente no puede ejercitar. ¿Cuántas veces nos encontramos dándole palabras de esperanza a un no creyente? Tranquilo que Dios está en control. Y esa persona camino al infierno. Hace poco se murió una persona y yo hablaba con una persona que lo iba a visitar y le dije, mira, no debemos de darles esperanzas falsas a las personas, aunque estén en su dolor. Claro, hay que ser sabio, hay que consolarlos, pero no decirle, no, mira, se fue a mejor lugar, porque no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, si no conociste a la persona, no puedes decir, no, está con el Señor, porque le va a dar, si esa persona vivió como Barrabás, y tú dices que está con el Señor, ¿qué tú crees que va a producir en el que lo conoció? Pues entonces cualquiera va al cielo, ¿verdad? Entonces, es mejor no hablar del que se fue, sino el mensaje es para el que está vivo. Ahora, si es un hermano que vivió una vida intachable, bueno, ya en el honor se dice, este hermano se fue con el Señor porque lo vimos cada día. Y ahí podemos decir, ¿verdad? Más o menos. Pero yo recuerdo un pastor, me da mucha risa, porque un pastor americano dice que conocía a un pastor un poquito agresivo, ¿verdad? Yo no lo haría, pero que iba a los funerales y se paraba al lado del féretro. Y se ponía allí porque él conocía a todos los que venían a cumplir, porque eran de la calle y se arrepintieron, algunos. Y cuando el que se murió no era cristiano, y él predicando decía, ustedes saben que se fue al infierno, o sea, no se hagan, así predicaba. Y hacían una fila para ver al muerto y él le decía, fulanito, él le decía, el cielo o ¿cómo decía? El cielo o el infierno. Y decía la persona, no sé, el infierno, el que sigue, el infierno, o sea, era bien agresivo el hombre, el predicador. Y decía, ustedes saben que se fue al infierno, no me digan a mí que está en paz con el Señor, se fue al infierno, hermanos, ustedes lo saben. Ahora, claro, yo no predicaría nunca así, pero a veces uno dice, es la verdad, o sea, si no era cristiano, ¿a dónde fue? Ahora, es difícil para los que perdieron su verdad. Como no somos jueces, nunca decimos que fue al infierno. Solamente lo sabe el Señor. O sea, quién sabe en el último respiro si se arrepintió, pero a veces uno quiere darle como ese sentido de paz al que se le murió. Bueno, vamos a seguir para no distraernos. Dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús habla de estos dos, nunca está sumando. O sea, no es Jesús y Dios, sino Jesús como Dios. ¿Ok? Porque parece ser como que se está sumando. Si crees en Jesús y crees en Dios, no. Sino cree en Dios y yo, que somos uno, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre, perdón, muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora bien, ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús le está hablando de aquello que le quita la paz. Su inseguridad de vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo único que Jesús usa como consuelo aquí es hablándole de un lugar a donde van a vivir. Fíjense que no le habló de otra cosa.
Entonces, quiere decir que lo que nos turba es la inseguridad, como hablábamos, de la vestidura, de un hogar, de la vida. Nadie se quiere morir, ¿verdad que no? Entonces Jesús le dice, me voy a preparar un lugar mejor que el de ahora. Si pierden la vida aquí, tranquilos, porque allá tendrán una eterna. Entonces, podemos descifrar que el dolor que el ser humano siente es por la incertidumbre de no tener un hogar, una morada o la protección de su alma. No tiene nada que ver con la protección de su cuerpo, porque todos tenemos ropas y quizás un techo donde dormir, pero seguimos con esa incertidumbre de vida. ¿Por qué? Así como el rico o necio o insensato le dijo, alma mía, gózate, muchos bienes tienes, ¿verdad? Y larga vida. ¿Por qué no le habló a su cuerpo? Porque él sabía que los sentimientos de él estaban en el alma, pero estaba hablando lo que no sabía. Bueno, en el huerto de Edén sucedió la primera turbación del alma y la pudimos ver en Adán, miedo, condenación y turbación. Ahora encontramos en Jesús amor, paz y gozo, que es lo contrario a eso. Vamos a Mateo 11, 28 para ver otro ejemplo. Mateo 11, 28. Mateo, 11, 28. Esta temporada de que tiene la garganta alérgica. Creo que hay una imagen que sí hay que voy a compartir, si no me equivoco. Exactamente. Se puede minimizar un solo, no, ahí está bien, muy bien, ahí está perfecto. Bueno, vamos a leer este texto para luego usar la imagen. Dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice? ¿Cuántas veces los pastores usan este texto para aquel que trabajó mucho en la semana? Dice, ¿quién trabajó mucho en esta semana? Y lo pasan adelante para orar por su cansancio. Bueno, no se está refiriendo al cuerpo externo, se está refiriendo a su alma, o sea, el texto. Se está refiriendo al alma, y lo vamos a ver más adelante porque el texto mismo lo dice, pero aquí, trabajados y cargados, se está refiriendo al afán y la ansiedad del alma. Se está refiriendo a ese afán de vida, que siempre, aún siendo cristianos, hermanos, tenemos esa incertidumbre, a veces de fe. ¿De verdad iremos al cielo? ¿De verdad el Señor me va a dejar entrar? Siempre va a estar allí, por eso es que debemos de crecer en fe, para que cada día conozcamos al Señor mejor. Habla de la falta de reposo del alma, de que no tiene paz. Hemos utilizado el ejemplo de la transfiguración, donde Pedro se encontró allí como en un reposo, una paz increíble. Y fíjense cómo Pedro no pensó en más nada, más que en decirle, Señor, vamos a quedarnos aquí mismo, no te muevas, si nos movemos se va a dañar todo. Pero tenía ese sentido de paz y lo sintió en el alma, porque no pidió nada externo, dijo, una enramadita aquí para quedarnos a vivir aquí. Y el Señor le dijo, no, tenemos una obra que hacer. Aquí vemos también el deseo ansioso de alcanzar las cosas que el alma anhela. Como Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? Quiero que me acompañen a Juan 6 para usar unos ejemplos y relacionarnos con la palabra trabajar. Trabajados y cargados, aquí Jesús se está refiriendo al el afán del alma, de nuestro ser. Juan 6, 26. Aquí vemos que vienen buscando a Jesús después de la multiplicación de los panes y le dice el Señor en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí esta saciedad que ellos recibieron fue solamente la barriga llena. Ahora, ¿el alma disfruta de la comida, sí o no? Claro, pero no da paz, ni gozo, ¿verdad? Ni amor, sino que es una satisfacción temporal, donde usted se llena, llega el punto que no quiere comer más, pero luego otra vez tiene hambre, ¿verdad? Bueno, aquí nos damos cuenta de que las cosas terrenales nos hacen, por ejemplo, usted dice, quiero esto. Cuando usted prueba eso al máximo, se da cuenta que no era eso lo que quería. ¿Y qué hacemos? Buscamos otra cosa. Y así pasamos la vida de brinco en brinco. Pero cuando conocemos a Jesús,
lo que hacemos es que queremos más de Él todo el tiempo, más y más, porque Él es el que nos llena. Aquí, la actitud de este pueblo era buscar a Jesús para más pan, no de vida del alma, sino del cuerpo. Porque el 27 dice, trabajad no por la comida que perece. Y la palabra trabajad, en otras palabras le dijo, no se afanen, no den su vida por el pan terrenal. Dice, no trabajen, no se afanen por la comida terrenal, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece. Y esa es la que viene por el Espíritu, la palabra de Dios. Dice, la cual el Hijo del Hombre os, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta que el hombre no puede hacer nada para esa satisfacción? Si no es Dios quien la da, lógicamente cuando lo buscamos. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ahora fíjense aquí la autosuficiencia, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora bien, esta palabra práctica no siempre la vemos como la palabra fabricar. La palabra práctica aquí significa cómo podemos hacer nosotros la obra de Dios. Y es imposible un ser humano agradar a Dios si no es por medio de la fe. Por eso es que cuando ellos preguntan qué podemos hacer nosotros para que nos des la comida y cumplir con Dios, en el 29 Jesús le dice, esta es la obra de Dios. Y muy sabiamente lo dice la Biblia, porque es la obra de Dios en nosotros la cual produce la obediencia. Es Dios quien produce en nosotros ese querer como hacer. Entonces, cuando tenemos fe, el domingo hablamos de es imposible agradar a Dios sin fe, conectados a Él es como recibimos esa obra de Dios y entonces obedecemos cuando nos sometemos a su palabra. Santiago 4:3, no lo busquen, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en los deleites de la carne. Aquí el texto de Santiago dice, piden mal. O sea, ¿cómo se pide bien? Por el Espíritu, para satisfacer los deseos de la carne. Perdón, los deseos del alma. Pero el texto dice, piden mal porque pedimos por medio de lo que la carne provee. Aquí vemos que cuando vemos el texto de Santiago, hemos explicado de que el alma está pidiendo a Dios, pero por falta de conocimiento, de fe, de relación, siempre va a acudir a lo carnal. Y por fe buscamos lo espiritual y luego se produce el fruto de gozo, paz, amor, etc. El verso 6 de Santiago 4 dice, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, aquí vemos, hermanos, que la gracia de Dios es la que provee el regalo de la justicia y la que provee el regalo de la santidad. ¿Qué es lo que nos completa? La justicia nos completa, la santidad nos completa. La pregunta es ¿por qué? La justicia de Dios nos pone en paz con Dios. La santidad de Dios nos da la paz de Dios. La justicia nos acerca a Él y la santidad nos hace tener relación con Él. Cuando nos unimos a Dios, es en Él, repito, es en Él que se encuentra la paz, el amor, el gozo, la felicidad, la prosperidad. Todo lo que el alma anhela se encuentra en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo. Bueno, la Biblia cuando habla de muerte, mayormente se está refiriendo a la falta de bienestar en Dios. A eso se refiere como muerte. Por ejemplo, la muerte de un matrimonio es por falta del bienestar del matrimonio, ¿verdad? Nuestra alma ahora posicionalmente está en la posición de paz y en el estado de paz. Estamos con Dios y recibimos la paz de Dios. Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Aquí el Señor en el texto de Mateo 11 dice, yo os haré descansar. Cuando dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí vemos la palabra descanso como reposo. La palabra aquí se está refiriendo a ese estado de tranquilidad, de paz, de seguridad en el Señor. Luego dice más adelante, aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde. Y manso y humilde se refiere a la facilidad de obedecer, que cuando el Padre le dice por aquí al Hijo, por ahí el Hijo va. Entonces nosotros debemos de igual modo, cuando Dios dice algo, nosotros hacerlo de manera mansa y humilde, como Dios dice.
Miren, la paz del alma se encuentra en la obediencia de la palabra de Dios. La felicidad del creyente se encuentra en la obediencia. El amor, los frutos, todo lo que nos hace sentir completos se encuentra en la obediencia. ¿Por qué? Porque obediencia es conectarnos a la fuente que emana toda vida. Y esa vida fluye a través de nosotros y es lo que nos lleva a obedecer. Vemos aquí que la desobediencia quita la paz. Cuando usted y yo buscamos las cosas de la carne, inmediatamente usted, al decidir algo, se inclina a este lado. Esa es la desobediencia. Inmediatamente, sea lo que sea, aunque sea bíblico lo que haga. Si usted lee la Biblia y dice, la palabra dice perdona, y usted coge por aquí, está pecando. No sé si me entienden. Cuando usted va a obedecer la palabra, tenemos que primeramente acudir a lo espiritual. Es nuestra relación con Dios que nos capacita a poder obedecer. Y el ejemplo lo tenemos en Moisés cuando bajaba resplandeciente porque pasaba tiempo con Dios. Y tenía que ponerse un velo porque la luz de Dios se le pegaba y bajaba como un tipo de gloria, dice la palabra. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces fíjense que todo inicia en Dios. Esta es la obra de Dios, no del hombre. Si nosotros, piénsenlo bien, si pudiéramos nosotros hacer las cosas bíblicas por aquí, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios entonces? Si no necesitamos el Espíritu. Mientras que mi búsqueda para yo perdonar tiene que ir en adoración, en conexión, en fe, lo que dice Juan 15, permanecer en la vid para que por ahí venga la savia, y la savia es la que trae el fruto. ¿Y sale por dónde? Por el cuerpo, las obras. Fíjense lo que dice aquí Hebreos 4:5. Fíjense cómo la paz se pierde por la desobediencia. Dice, otra vez aquí, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, o la buena nueva, perdón, dice, no entraron. ¿Por qué no entraron? Por causa de desobediencia. Estoy en Hebreos 4:6. Dice que no entraron en la paz de Dios, en el reposo, por la desobediencia. Ahora, ¿no es irónico o ilógico que, perdón, cuando pecamos, naturalmente es buscando un deleite de la carne por el vacío? Pero es eso mismo lo que nos quita la paz, el inclinarnos a la carne primero. Por eso ve que la flecha dice buscar. Dice buscar las cosas de la carne primero nos llenan de incertidumbre, de vacío, de falta de paz. Pero la obediencia es buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí vemos el verso 7, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, que se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, notan cómo es que la voz de Dios, la palabra, el rema, es a través de nosotros que produce todo lo que necesitamos para poder obrar en fe. Porque siempre enfatizo esto mucho. Cuando usted y yo tenemos que hacer algo de Dios, no podemos comenzar en nosotros. Tenemos que comenzar en Dios. Por eso oramos miren, estábamos ministrando por un momento, orándole a Dios por santidad, ¿verdad? Cuando oramos eso y oramos de todo corazón y se lo pedimos, ¿usted cree que Dios nos santifique, nos purifique por medio de esa oración? Claro, Jesús no salió nunca a hacer nada si primero no oraba. Porque la oración es como quien dice, déjame conectarme a Dios para poder yo vivir. Es como si llenamos la vasija en Dios y vamos a darla al mundo. Pero ¿cómo salimos si no hemos llenado la vasija antes de salir a obrar? Entonces es la idea de conectarnos. Entonces el alma siempre debe estar inclinada a lo espiritual. Y luego que tenemos la llenura de Dios, es como nosotros podemos producir por medio de nuestros cuerpos la obra de Dios. Esto no se ve mucho en las enseñanzas de las iglesias, sino mientras más tú obres y sirvas, más cristiano eres. Si así fuera, Cristo vino en vano. Y el Espíritu Santo sobra. Miren lo que dice Juan 16:33. Ya estamos terminando ya. Juan 16:33.
Si nosotros como cristianos tuviéramos en nuestra agenda buscar la paz en Dios, créanme hermanos que eso resolvería la mayoría de nuestros problemas. Porque la paz es lo que decía el Shalom, es el completivo de nuestro ser, es el bienestar humano, el sentirnos en gozo, en paz. Y cuando usted le habla a alguien, lo que usted va a hablar son palabras de gracia. A veces cuando le hablamos mal a alguien, es porque hemos estado ocupados en la carne, estamos llenos de amargura. Y no tenemos ese cariño, esa dulzura, esa palabra de gracia, porque estamos aquí. Usted se da cuenta, miren, eso es tan fácil de nosotros llenarnos de amargura, que alguien puede venir. ¿Cuántos han usado este término? Ya vino este a dañarme el día. ¿Cuántas veces han usado ese término? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te dijo algo que te molestó y luego lo permitiste en tu corazón. Y pasan 2, 3 horas y alguien viene y le hablas mal. Y luego te dices, wow, ¿por qué reaccioné así? Porque lo que botó por la boca, ese que llegó, lo dejamos caer al corazón. Y en ese momento debemos, esas palabras de amargura, en ese momento orar, sí Señor, no voy a permitir que eso caiga en mi corazón, ¿verdad? Bendice al hermano, trata con él, lo que sea. Pero en ese momento debemos nosotros usar la palabra para purificar nuestros pensamientos. Pero a veces eso entra y se convierte en una amargura en nosotros y devolvemos con lo mismo. A veces aguantamos y pensamos que cuando alguien te habla mal es aguantar. No, es no permitir que eso caiga en tu corazón, porque luego va a salir por algún lugar. Cuando alguien te habla mal, tienes que bendecirlo en ese momento para limpiar la tubería, vamos a decirlo así. Pero si no, hermanos, eventualmente va a salir por la boca esa amargura, por algún lugar. Dice el texto de Juan 16:33, dice el Señor, ¿están ahí? Dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas, está hablando de toda la promesa de la palabra de Dios. Pero fíjense cómo la palabra de Dios nos da paz. Dice, estas cosas os he hablado para que ¿en quién? En mí. ¿Quién es mí aquí? Jesús, para que en mí tengáis paz. ¿Se acuerdan que le dije que la palabra en es muy importante? Porque es en Él que tenemos paz. Luego dice, en el mundo, aquí en el mundo es en la carne, tendréis aflicción. Ahora, claro, está hablando del mundo en el sentido del lugar, pero se está refiriendo que vamos a tener un dolor en el cuerpo y en el mundo por la negación de lo que en el mundo hay. Segunda de Pedro 2:8 habla de Lot. ¿Se acuerdan de Lot, sobrino de Abraham? Y Pedro allí, o el autor le llama a él el justo Lot. Y dice que Lot afligía su alma cada día. ¿Qué quiere decir afligir su alma? Que él se negaba a las tentaciones de Sodoma y Gomorra y se mantenía separado y puro. Entonces, ¿por qué se afligía su alma? Porque a la carne le agrada todo eso. Y él, por el conocimiento de quién era Dios, dice que se abstenía de eso. Se abstuvo de todo eso, pero le dolía. Cuando usted está a dieta, que le pasan una canita frita por la nariz, usted le duele la barriga. Usted dice, ay Señor, ¿le duele sí o no? Claro que duele. Entonces, no podemos pretender de que no nos gusta lo carnal. Sí nos gusta humanamente, pero por la palabra nos abstenemos porque es pecado. Entonces, Lot, dice la palabra, que afligía su propia alma. ¿Por qué? Porque su alma anhelaba eso. Pero también él quería agradar a Dios y tenía aquí un dilema. Pero para él, dice la palabra, el justo era porque buscaba las cosas de arriba. Pero fíjense aquí cómo Jesús dice, para que en mí tengáis paz. Ahora, si la palabra dice que somos pacificadores, ¿verdad? Ya hablamos la paz con Dios, la paz en Dios y la paz de Dios. La última es la que Dios nos da. ¿Cómo puedo yo hablarle a mi prójimo en paz si yo no he buscado esa paz en Dios? ¿Cómo puedo yo ser pacificador si primero no he buscado esa paz que viene de Dios? Es imposible. Entonces, por eso dice que la paz la encontraremos en el Señor. Y lo que está haciendo Jesús, paradójicamente hablando, es que en el medio del sufrimiento estaremos como el ojo del huracán. Estamos en el medio de la aflicción del mundo, pero llenos de paz. ¿Cómo murió Esteban, hermanos? Lleno de paz, con los ojos allá, y lo apedrearon. A veces nos hablan mal, nos queremos ir de la iglesia. Entonces fíjense por qué es tan necesario la paz de Dios para poder atravesar el día a día. Es imposible nosotros no llenar el tanque espiritual y salir a la calle y luego decir, no, me fue mal hoy. Es que es difícil. No, es que si no llenamos el tanque, es como su vehículo. Si no le echa gasolina, no va a manejar, no va a avanzar.
Dicen, tendréis aflicciones en el mundo, pero confiad. Tengan paz, le está diciendo. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Ahora, esta paz de las tres que hablamos es con, en o de. La que Jesús está hablando aquí. La paz que él dice que tengan es la con Dios, en Dios o de Dios. En Dios, exacto. Fíjense que es en la meditación de su promesa. Yo voy a confiar en Dios, pero le está diciendo esto en el sufrimiento. Sufriendo, pero estoy tranquilo, aunque me duele, porque yo sé que en Él está esa paz. Ahora, fíjense que termina diciendo, yo he vencido al mundo. Ahora, aquí vemos que Jesús en su carne venció al mundo. El mundo no pudo con Él. En Juan 14:30 dice que Satanás no tenía nada en Él, nada que lo atrayera al pecado. Jesús venció el pecado en su carne. ¿Nosotros vencemos el mundo cómo? Buena pregunta, ¿verdad? En fe, confiando en que Él venció. Cuando confiamos en eso, Él nos capacita para poder entonces contrarrestar las cosas del mundo. Bueno, aquí vemos que el texto de Mateo, no tienen que volver allá, solamente lo voy a leer rápido. De Mateo 11:28, lo primero que dice es, venid a mí. Así comienza el texto. Venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aquí notamos, hermanos, que al final del texto dice, y sean como yo, manso y humilde de corazón. Y corazón allí es voluntad. Manso y humilde es que si Dios dice que es por aquí, nosotros bajamos la cabecita como el niño obediente y vamos por allá. Y luego dice el texto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí está el descanso y el reposo de nuestra alma. Si nuestra alma está en reposo, no estaremos agitados en el mundo, ni ansiosos por las cosas del mundo, ni queriendo las cosas del mundo, ni amando, sino que estaremos en paz porque estamos conectados a la vida. Aquí vemos voy a leer algunos textos ya para terminar. 1 Tesalonicenses 5:23 inicia diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo puede todo esto ser santificado? Bueno, nuestro espíritu, por la palabra y el espíritu viene, purifica nuestra alma. ¿En qué sentido? Purifica nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad. Por lo tal, cuando actuemos, ¿qué va a salir? Pureza, en paz, en gozo, en amor. Si tenemos que hacer algo en el mundo, lo haremos fácil porque estamos conectados en fe a Dios. Y Él produce en mí ese querer como hacer. Y va a ser fácil, porque la batalla no es en sí el prójimo. La batalla es cada día llevarnos a Dios, ir a Dios, buscarlo cada día, subir la montaña como Moisés. Esa es la dificultad del creyente. No es, es que el hermano no es fácil. Es que yo le dije, no entiende, no. Porque si no hay un acuerdo y los dos están peleando, los dos son culpables. Pero si hay uno peleando y otro está en paz, este está aprobado por Dios. Pero esa paz proviene de Él, del Señor. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible que podemos tener gozo en las pruebas? Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce el fruto de la paciencia. En otras palabras, cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, acuérdense, aquí el texto dice que tengamos por gozo cuando tengamos muchas pruebas. ¿Cómo vamos a tener gozo? Conectados a Dios, pasando por la prueba. Y mientras más aguantamos conectados a Dios, vamos a dar el fruto de paciencia. Ya al dar el fruto de paciencia, va a ser fácil soportar la prueba. Esa es la idea. La paciencia inicial es nosotros buscar a Dios en ese tiempo. ¿Cómo pasamos los problemas? Buscando a Dios en oración, mirando su palabra, meditando en ella. Mientras estamos sufriendo, no se le ve la cara al problema, seguimos aguantando. Pero luego, al aguantar, el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos. El conocimiento del propósito de la prueba produce paz y gozo, aún estando en la prueba. La paz que viene por el saber es el conocimiento. La paz que viene por la fe es la obediencia, y la paz hacia el prójimo es la evidencia. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Oigan lo que dice, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Ahora, siempre les he enseñado a leer el texto inverso. Los hijos de Dios son pacificadores. No es que al tener paz seremos hijos, porque es imposible. Voy a cerrar, si me acompañan, a Salmo 103 y ahí terminamos. Solamente me les robé 5 minutos. Salmo 103, verso 1. Aquí vamos a ver cómo se recibe el gozo y la paz por el conocimiento de quién es Dios. Por eso es tan necesario meditar, mis hermanos, porque en medio de problemas a veces nos turbamos y no sabemos ni qué hacer ni cómo actuar. Pero la palabra dice, mediten en su palabra día y noche para que podamos atravesar el problema. Salmo 103, ¿están ahí? Ahora fíjense lo que dice el texto, bendice cuerpo mío a Jehová. Oh no, esta versión está mal, perdón. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Todo mi ser ahí es espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que usted vea la diferencia de las dos palabras de bendición. Quiero que usted la vea. La primera dice bendice. Ahí está hablando de adorar a Dios. Y la otra dice bendiga. Y ahí está hablando y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entonces está hablando allí que nuestra adoración a Dios, aquí la adoración no es de boca, es genuina. Mi conexión a Él bendice todo mi ser. Y el 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y luego habla del conocimiento. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, cuando nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios, o sea, no solamente la Biblia, sino conocerlo a Él, es lo que produce esa paz y ese gozo, ¿verdad? Miren, le voy a decir algo. Le voy a poner un ejemplo antes de cerrar. Si usted, suponiendo que usted gane $400 a la semana, ¿verdad? Y el que lo contrató, ¿verdad? Le puso su lista de lo que tiene que hacer. Pero otra persona le dice, mira, te voy a pagar 450 trabajando de lunes a viernes, pero tienes que levantar cajas de 300 libras. ¿Usted toma el trabajo, sí o no? 300 libras, hermanos, necesita ayuda para levantar 300 libras. Ahora, 300 libras, por lo menos por 3 horas, diario, $450 a la semana. ¿Cuántos aceptan el trabajo? Honestamente, no veo manos. Ahora, ¿por qué no? Usted ve eso como algo imposible, ¿sí o no? Más sin embargo, cuando estamos en el gimnasio, un hombre puede levantar, le llamamos el bench, 450 libras allí. Y está contento y con sus audífonos y levantando pesas. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo peso. La diferencia es el beneficio de lo que cada uno produce. Ahora fíjense cómo nuestra mente cambia en los dos. Y le voy a decir algo, el gimnasio no le paga a usted. Usted tiene que pagar el gimnasio. Pero vamos contentos. Y usted se jacta, levanté 500 libras. ¿Por qué no decimos eso en el trabajo? Y vino contento, levanté 500 cajas. Porque es diferente, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el texto nos dice que no olvidemos los beneficios de Dios. Que al atravesar este mundo tan difícil y caído, al saber quién es Dios en nosotros, nos da el ánimo, el gozo, la paz. Dice Pablo en Romanos 8, dice que las aflicciones de este tiempo no se compara con la gloria venidera. O sea, está diciendo Pablo, te duele, sí, pero pon tus ojos en la eternidad. Porque este poquito de vida no se compara con el gozo que viene eterno. Dice más adelante el verso 3, aquí viene el conocimiento de quién Él es en tu vida. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Saben lo que son dolencias allí? Del alma, la que leímos. Las incertidumbres, los dolores internos. No son dolencias porque cuando dice la palabra que Él, por sus llagas fuimos sanados, utilizan eso como una oración de sanidad física. Y puede que Dios lo sane, pero no se refiere a eso el texto. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Sabe lo que es iniquidad? No está hablando de la obra, está hablando de la intención. Iniquidad. La mayoría de las palabras que comienzan en in, está hablando de dentro. Interior, por ejemplo, ¿verdad? Inquirir significa examinar dentro.
Entonces, iniquidad se está refiriendo al producto del pecado que está allá adentro. Y dice que Él nos perdona de esa iniquidad. El que sana las dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿De cuál hoyo? Está hablando metafóricamente de cuando no podemos salir de un problema, ¿verdad? Como el ejemplo de José en el pozo. Dice, y te corona de favores y misericordias, eso es gracia. Y el que sacia de bien tu boca. Esa palabra se acuerda en el Nuevo Testamento del que estaba en el infierno. Dice que moje su dedo con una gota, ¿verdad? Porque estaba ¿qué? Estaba sediento ahí en el infierno. Pero aquí dice que este Señor, el Señor nuestro, sacia nuestra boca de bien. ¿Saben por qué sacia nuestra boca? Porque nos da un corazón nuevo. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces aquí vemos, hermanos, para concluir, que nuestro ser, si notan la imagen, dice hambre y sed, afán, ansiedad, miedo, vergüenza, desnudez. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Pero también debo decirle que eso, aun siendo cristianos, lo experimentamos diariamente. Por eso tenemos que buscar la vestidura en Él, saciar nuestra vida en Él, llenarnos de la comida espiritual, vestirnos de Él y confiar en Él. La búsqueda es hacia allá, lo espiritual. Entonces, cuando buscamos lo espiritual, el amor, el gozo y la paz gobiernan nuestras vidas y lo que sale por aquí será puro. Si buscamos el dinero, el sexo y la fama primero, es pecado, es idolatría, porque confiamos en las cosas de este mundo y no se sacian. Por eso es que el dinero, usted puede tener billones y no lo sacia. Un hombre puede tener 1000 mujeres, una mujer 1000 hombres y no se llena. Usted puede, el mundo entero lo puede conocer y como le pasan a muchos famosos, se puede quitar la vida. Pero cuando comenzamos por allá y nos llenamos de ese amor, de ese gozo, de esa paz, el dinero viene a ser algo sagrado en nuestras manos. Suple nuestras necesidades y le damos al necesitado. El sexo viene a ser puro porque ahora es en el matrimonio. Y la fama que Dios nos da nos ayuda a adorarlo y glorificarlo a Él. Cuando la gente dice, wow, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué usted hace? Dice, para que vean vuestras buenas obras y nuestro Padre sea glorificado en el cielo. Póngase de pie, por favor. Ahí lo dejamos por hoy. Creo que hay suficiente comida ahí. Si alguien necesita la imagen para tenerla como tarea o algo, me pueden mandar un texto y yo se la comparto. Amén. Por teléfono. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Y te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros podamos diligentemente, Señor, mirar en esto que hemos aprendido, Señor, y corregir, mi Dios, si hemos estado buscando las cosas del cuerpo, de la carne o de la tierra, Señor, del mundo, y no lo espiritual, Señor. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, sigue bendiciendo sus vidas, sigue por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, santificándonos, y que podamos seguir hacia adelante, Señor, para llegar a la meta, la cual Pablo un día dijo, ya llegué, cumplí, peleé la buena batalla y estamos ahora en la presencia del Señor. Para nosotros todavía nos falta un camino largo, pero llegaremos conforme Dios nos guíe, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.